Al menos 5 años tomaría desmontar toda la infraestructura petrolera del bloque 43 ITT si la consulta popular decide dejar el petróleo bajo tierra. Samantha. ¿Qué tal, Alejandra? Este bloque tiene un beneficio neto de 1.200 millones de dólares para el Estado. Carla Delgado amplía la información. El futuro de estas instalaciones petroleras dependerá de los resultados de la consulta popular para dejar en tierra el petróleo del bloque 43 ITT en el Yasuní. La empresa estatal empezó los trabajos de perforación en 2016. Actualmente tienen 3 campos: Ispingo, Tiputín y Tambococha. En total, 230 pozos. La producción diaria es de 57.000 barriles, dejando un beneficio neto de 1.200 millones de dólares al año. Esto es lo que se está poniendo en juego según la petrolera. De ganar el sí, para desmantelar la infraestructura montada se estima gastar unos 500 millones de dólares, sin contar con las inversiones que ya se hicieron. En la planta se ha invertido aproximadamente 350 millones de dólares. Además, hay vínculos contractuales que la empresa mantiene con 50 compañías nacionales y extranjeras. A esto se suma que la Corte Constitucional ordenó que en el caso de un eventual resultado positivo en la consulta, se otorgará el plazo de 1 año para su ejecución. Es decir, que Petroecuador tiene ese tiempo para desmantelar las instalaciones. Según la petrolera, el plazo es insuficiente. Explican que al menos necesitarían unos 5 años. No, es imposible. Esas cuestiones se planifican. Normalmente un abandono de un campo se planifica en cuanto a dinero. Se hace una previsión 10 años antes del abandono del campo, más o menos. Normalmente en una operación normal, porque hay que volver a reforestar todo y dejar exactamente las mismas condiciones que encontramos. Eso es un proceso muy, pero muy largo. La proyección futura de este bloque también preocupa, tomando en cuenta que es el 4.º yacimiento más productivo del Ecuador y el más joven, por lo que calculan que el Estado podría dejar de percibir unos 16.500 millones de dólares en los próximos 20 años. La propuesta fue planteada inicialmente en 2013 durante el gobierno de Rafael Correa y fue archivada por los entonces jueces constitucionales. Ahora, 10 años después, la explotación del Yasuní irá a consulta popular este próximo 20 de agosto. Lenin Artieda ya está listo para las entrevistas de esta mañana en Contacto Directo. Y en los estudios de la capital están Luis Calero y Pedro Bermeo para hablar acerca de la consulta popular del ITT en el Yasuní. Lenin, esta vez tendremos una dinámica en formato debate para que las dos partes puedan exponer sus argumentos. Samantha, Fernando, sí. Esta mañana vamos a tener 2 visiones sobre la consulta popular del Yasuní. La pregunta que estará en la papeleta el día de las elecciones es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el suelo? Y la ciudadanía podrá responder sí o no. Y ya están con nosotros Luis Calero, experto petrolero, y Pedro Bermeo, activista y vocero del colectivo Yasunidos. Con ellos vamos a analizar las 2 aristas de la consulta. Buenos días y gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Y bueno, la consulta fue solicitada en el 2013 y negada en su momento por el Consejo Nacional Electoral. Luis, ¿cabe hacer una pregunta pensada y que tenía un sentido hace 10 años? ¿Ahora? Buenos días, Lenin. Gracias por la invitación. Un gusto compartir con Pedro este debate. Mire, yo creo que la Corte Constitucional ha cometido graves errores y su dictamen en este caso adolece de serias falencias. Mire usted que la Corte Constitucional soslayó deliberadamente que la explotación petrolera es un servicio público y que la Constitución prohíbe suspender los servicios públicos. Soslayó también la Corte Constitucional que más del 80% de la energía que consume el país proviene de los hidrocarburos y que atentar contra esa matriz energética, en definitiva, es atentar en contra de la soberanía y de la seguridad energéticas. Vamos a quedarnos hasta allí, Luis, y quiero consultarle a Pedro en el mismo sentido. Si perdió o ganó argumentos la pregunta que busca mantener el petróleo del Yasuní en tierra en estos 10 años.
Buenos días, Lenny. Buenos días, Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que esta consulta popular debe ser entendida como una fiesta democrática. Estamos hablando de la primera consulta popular en la historia del Ecuador y del mundo que se busca, que nace desde la ciudadanía. Esta no es una consulta popular de una autoridad, de un presidente, sino es una consulta popular que nació del pueblo, que nació de la ciudadanía, que nos organizamos en el 2013 y que peleamos para llegar a esta consulta popular. Entonces creo que esto es un primer elemento que es fundamental entender. Estamos hablando de un proceso ciudadano que lo que busca es conservar el lugar más biodiverso del planeta. El Yasuní es el lugar con mayor número de especies, de anfibios, de plantas, de mamíferos, de reptiles, como no existe en ningún otro lugar de la faz de la Tierra. Creo que eso es importantísimo para tener este debate. Creo que el Yasuní es un lugar que debe conservarse, es un lugar que además tiene pueblos en aislamiento, son seres humanos que tienen el derecho a vivir como han vivido incluso antes de que exista la República, que son aislados, es decir, que no tienen un contacto con la sociedad occidental y que por lo tanto la explotación petrolera, no lo decimos nosotros, sino lo dice la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene un impacto directo en sus vidas y que podría terminar incluso con el exterminio de estos pueblos. Pedro, pero una cosa era preguntar esto hace 10 años antes de que el bloque esté en producción, otra cosa es preguntar lo que se va a preguntar transcurrida una década y con un bloque que está produciendo y generando recursos para toda la gente, para todos los ecuatorianos. Bueno, creo que la pregunta es justamente si está generando recursos o no. Yo creo que vamos más de 50 años de explotación petrolera y no hemos visto esos beneficios. Vayamos a ver cómo está Sucumbíos, ¿no? Con la explotación petrolera de Texaco Chevron. Vamos a ver cómo está Orellana. Vamos a ver cómo están todas las provincias amazónicas donde se viene explotando desde hace más de 50 años, como digo. Vemos exactamente la misma pobreza o incluso en peores condiciones. Vemos que ni siquiera tienen muchos de estos lugares, como por ejemplo en el mismo Yasuní, el bloque 16, ni siquiera tienen agua potable las comunidades que tienen más de 38 años de explotación petrolera. Es decir, ¿cómo podemos hablar de un beneficio económico si con la plata se llevan un puñado de personas y no llega a la gran mayoría de los ecuatorianos? Luis, entonces creo que la pregunta es muy vigente todavía. Luis, ese argumento de que el petróleo no ha sacado de la pobreza al Ecuador se lo viene esgrimiendo desde hace muchos años y no deja de tener algo de razón. Sin embargo, la culpa es de la actividad petrolera del petróleo o de quienes han administrado esos recursos y no lo han hecho de manera efectiva. Definitivamente que la culpa es de quienes han administrado inadecuadamente, pero permítame alguna aclaración respecto a lo que dijo Pedro. La consulta sobre el Yasuní sí nació de una persona, nació del economista Correa cuando presidente de la República y propuso que no se explotara el ITT. Y una vez que fracasó la iniciativa Yasuní, en el 2013 él solicitó a la Asamblea una autorización, declaró fallida la iniciativa y a la semana de lo que él declara fallida, el colectivo Yasunidos presenta la petición para la consulta popular, pero la iniciativa como tal nació de una persona, del economista Correa. Pero en definitiva, mire, entonces el asunto es que también hay que dimensionar, la Amazonía global, esa que involucra como a 9 países en el mundo, tiene 700 millones de hectáreas. La Amazonía ecuatoriana tiene 12 millones de hectáreas, el Yasuní tiene 1 millón de hectáreas y el área de explotación y de operación del ITT tiene 70 hectáreas. Es decir, yo creo que es una 10 millonésima parte el área de explotación, el área de operación del ITT respecto de la Amazonía global. Entonces sí me parece que es necesario ir dimensionando y ubicándonos adecuadamente en el contexto donde se está dando esta consulta. Y si vamos a dimensionar las cosas, Luis, dejemos en claro si solo son 1.200 millones de dólares los que se perderían al año si se deja de explotar el Yasuní. ¿Ese es el total de la afectación económica o hay otros valores que no se están contando? Definitivamente que existen otros valores. Aquí vamos a hablar de pérdidas y vamos a hablar de lucro cesante. Pero mire que no es solo el ITT, porque eso va a tener también afectación con el bloque 31, porque están conectados el ITT con el bloque 31. La producción del ITT que sube a Tiputini y de Tiputini va a, ¿no es cierto?, a otra estación, pasa recogiendo
el crudo del bloque 31. Es decir, que en total vamos a sumar más de 60.000 barriles diarios que dejaría el Ecuador de producir. Eso tiene un impacto. Y obviamente que los impactos tienen que ver, por ejemplo, con los gobiernos autónomos descentralizados, consejos provinciales, consejos municipales, juntas parroquiales, con los trabajadores, con las familias, con las decenas de empresas que están operando en el bloque ITT o para el bloque ITT. Luis, quedémonos hasta allí y ahora le quiero preguntar a Pedro si ustedes como colectivo han cuantificado, están en capacidad de hacerlo, el daño que sostienen que provoca la explotación del bloque 43 para así poder compararlo versus la renta que genera. Bueno, primero, Lenny, me gustaría mostrar este mapa donde se puede ver cómo el Ecuador está lleno de bloques petroleros. Tenemos toda la parte de la Amazonía, ¿no es cierto?, donde vemos todos los bloques petroleros que están en esta zona, que vienen explotando desde hace 50 años. Específicamente en el Yasuní tenemos también varios bloques petroleros y el que estamos salvando, el que se está preguntando, es específicamente el bloque 43, el corazón del Yasuní. Ese es el lugar que estamos buscando proteger con esta consulta. Entonces, digamos, es muy importante aclarar que no estamos hablando de parar la explotación petrolera a nivel nacional ni nada por el estilo, sino solamente de este bloque. Ahora, sobre los impactos que usted decía, creo que es muy importante también mostrar a la ciudadanía lo que está pasando. Aquí tenemos imágenes de varias inspecciones que nosotros hemos logrado hacer justamente para ver los impactos de esta carretera, que ellos hablan de un sendero ecológico, ¿no es cierto? Y que de ninguna manera es un sendero, sino que es una carretera como cualquier otra en el Ecuador, ¿no es cierto? Es una carretera que tiene grandes impactos en la vida de todos los animales, de la biodiversidad que está allí. Y también tenemos varios informes que nos hablan de todos los derrames que han habido en esta zona. Imagínese usted que solamente entre el 2016 y el 2022 han habido más de 22 derrames. Pedro, 22 derrames contabilizados por el Ministerio del Ambiente. ¿Tienen una Ahora, cifra? También, le acabo de decir, sí, son 22 derrames los que están contabilizados. Sí, pero ahora, ¿se puede cuantificar el daño ecológico? Bueno, cuantificar el daño de todos los impactos, de todos los pasivos ambientales, para que tenga una idea usted, según las cifras de la medición EPA, a nivel internacional, cada barril de petróleo emite gases de efecto invernadero que tienen un costo para el planeta de más de $25 por barril. Por lo tanto, si calculamos que están explotando 50.000 barriles de petróleo, ¿cuánto nos está afectando eso al planeta? Porque estamos hablando del calentamiento global, estamos hablando de la crisis ecológica, estamos hablando de los desastres supuestamente naturales, pero que son producidos justamente por la quema de combustibles fósiles. Gracias, ¿Cómo evitamos Pedro. esos desastres naturales? Espere, solo para terminar, como el fenómeno del Niño que está pasando en Esmeraldas, como el aluvión que vivimos en Quito, como el deslave en Alausí. Justamente todos estos desastres naturales están vinculados con la quema de combustibles fósiles. Entonces usted dígame, ¿cuánto vale proteger, digamos, esas vidas? ¿Cuánto vale evitar, mitigar los efectos del cambio climático? Creo que eso es lo que está en debate en esta consulta popular, que tenemos que entender no solamente todos los ecuatorianos, sino el mundo. Gracias, Luis. Gracias, Pedro. Luis, ¿no se provocaría un daño mayor al salir de la zona quienes están operando? Porque sin presencia del Estado en este sector alejado, con vías abiertas, quedaría pues libre el camino para madereros y para otro tipo de actividades ilegales que se desarrollarían libremente sin ningún tipo de contención. Por supuesto, mire, Lenin, unas rápidas cifras. Mire, claro que el cambio climático es un problema global, es planetario. Y mire que el mundo el año pasado emitió 36.000 millones de toneladas de CO2. El Ecuador, 30 millones. De 36.000 millones a 30 millones. Y nosotros pretendemos con el Yasuní, con 70 hectáreas de intervención en el Yasuní, solucionar el problema planetario del calentamiento global. Me parece que es un despropósito. Por un lado. Por otro lado, mire usted, el Ecuador dejaría de percibir no menos de 30.000 millones de dólares en los próximos años por dejar de explotar el ITT más el bloque 31. La renta petrolera sería, la pérdida por renta petrolera sería en el orden de los 22.000 millones de dólares. Los GATS, los gobiernos descentralizados, perderían más de 1.200 millones de dólares. Y las pérdidas, obviamente, para las familias, para los trabajadores, y los problemas ambientales, que significa la desmovilización, porque el asunto no es que es tan simple. Cerrar un pozo técnicamente implica hacerlo con una torre.
Hay que introducir masivamente torres de perforación, hay que hacer cementaciones, etcétera, etcétera. Es un movimiento masivo que va a producir mayores impactos que los que ya se produjeron. Porque los impactos ya se produjeron. Los impactos se produjeron cuando comenzó el desarrollo del campo. Los impactos mínimos, que sí los hay, se están produciendo en este momento, mínimos. Lleguemos hasta allí. Pedro, todos estos recursos que se dejarían de percibir y que generarían una brecha en los presupuestos estatales, no solamente de gobierno central, sino de gobiernos autónomos descentralizados, ¿ustedes tienen una alternativa para compensarlos? Sí, Lenin, no tenemos una, tenemos varias alternativas, pero yo creo que primero es importante hablar sobre las cifras. Este es un documento que presentó Petroecuador a la Corte Constitucional, en el que tiene una tabla de resultados, que voy a mostrarla en este gráfico de acá, que me parece que es muy importante. Como digo, no es información producida por el colectivo Yasunido, sino es información oficial de Petroecuador presentada a los jueces y juezas para este caso en específico. Aquí la Corte, el Petroecuador establece 4.800 millones como ganancia de todos los 33 años de explotación petrolera. Esto, dividido a los 33 años de explotación petrolera en promedio, son 148 millones. No son esos 1.200 millones. Esto es un engaño que, como les digo, no lo digo yo, lo dice Petroecuador. Las cifras oficiales de Petroecuador presentadas a la Corte Constitucional, que además se vincula con lo que decía el colega Luis. Si nosotros vemos cuáles las cifras de la renta petrolera en el Ecuador, según el Banco Central, no las cifras que nosotros decimos, ¿no?, sino las cifras del Banco Central, vemos que, por ejemplo, en el 2023, en lo que va del año, enero a abril, van apenas 600 millones de dólares. Perdón, está acá, 600 millones de dólares. Eso quiere decir que si le hacemos, digamos, proyectamos para todo el año, vamos a tener menos de casi 1.900 millones en toda la explotación petrolera de renta, no solo del ITT, sino de todos los bloques. Listo, eso Pedro. quiere decir que definitivamente, solo para terminar, sí, no representa más que el 0.5% del presupuesto general del Estado. Una alternativa muy sencilla es, por ejemplo, ya vamos a la alternativa, Pedro, perdóname, ya vamos a ir a la alternativa. Antes quisiera que Luis exprese su criterio sobre las cifras que acabas de señalar, que no es tan cierto que el petróleo sea muy importante en el presupuesto general del Estado, que son apenas 120 millones de dólares, acaba de señalar Pedro Bermeo, lo que se genera en realidad del ITT, y no los 1.200 millones de dólares que se ha venido expresando de manera orgánica hasta ahora. Yo quisiera estar seguro de la buena fe de las expresiones de Pedro, pero creo que hay una mala interpretación. Los 4.800 millones de los que habla Petroecuador se refieren al periodo desde que se iniciaron las operaciones del ITT hasta la fecha. Es decir, en 5 años más o menos lo que se ha producido es eso, como ingresos petroleros por el ITT, no de 33 años, no, porque si nosotros solamente tomamos en cuenta que estarían por explotarse 500 millones de barriles, 500 millones de barriles, y le tomamos por $60 un promedio, un pronóstico para los años que restan, por 60, estamos hablando de 30.000 millones de dólares de ingresos, y una renta petrolera obviamente disminuidos unos $17, que es el costo de producción por cada barril. Yo creo que las cifras por ahí entonces nos van dando de que habría una pérdida, un lucro cesante de 30.000 millones, porque las pérdidas son otras. Las pérdidas son las inversiones no amortizadas y los gastos de desmovilización y del cierre del campamento, del centro de operaciones, que van a ser superiores a los 3.000 millones de dólares. Esas serían las pérdidas. Y el lucro cesante, estamos hablando de 30.000 millones por no explotar todas las reservas remanentes. Pedro, el petróleo efectivamente no ha solucionado los problemas de pobreza del país, o mejor dicho, los administradores de los recursos del petróleo no han podido o no han querido destinarlos a generar soluciones integrales a los problemas más básicos de la gente. Pero resulta que sin plata tampoco se los va a solucionar. Usted me dijo, tenemos algunas propuestas viables. ¿Cuáles son?
Bueno, como decía, primero es importante tener en cuenta cuánto realmente beneficia al presupuesto general del Estado. Como yo decía, en este cuadro de aquí son alrededor de 2.000 millones de dólares la renta petrolera de todos los campos en el Ecuador. Entonces, eso como base para poder mostrar este otro cuadro de una alternativa son las exoneraciones tributarias. Las exoneraciones tributarias, lo que nosotros estamos planteando como alternativa, no es aumentar los impuestos. Lo que estamos diciendo es que se descuente a los grupos económicos más ricos, que se deje de descontar. El Ecuador, miren, estas cifras de aquí nos muestran, son cifras del SRI comparadas justamente con las del Banco Central. Vemos cómo mientras los ingresos petroleros bajan cada año, justamente porque hay una declinación de las reservas, ¿no es cierto? Cada vez hay menos petróleo en el Ecuador. Mientras los ingresos petroleros bajan, lo que pasa con las exoneraciones tributarias es que suben. Cada vez hay más exoneraciones tributarias. En el 2021 casi triplica la cifra de exoneraciones tributarias, de descuentos que dimos a los más ricos según el SRI, a lo que ganamos en renta. ¿Y cuánto se lograría recaudar con la eliminación de esas exoneraciones, Pedro? Si nosotros no tenemos que eliminar todas las exoneraciones tributarias, si eliminamos solamente al 10% más rico esas exoneraciones tributarias, obtendríamos 4 veces lo que obtenemos actualmente del ITT según las cifras de Petroecuador. Es decir, alrededor de 590 millones anuales. Eso evidentemente es a largo plazo, porque como yo decía hace un momento, el petróleo en el ITT y el petróleo en todo el Ecuador se está acabando. Y esa es la cuestión. Lo que estamos hablando en este debate es de buscar alternativas antes de que se acabe. No esperar a que se acabe la llave del petróleo y ahí ponernos a ver en una crisis aún más grave. Eso es justamente lo que estamos haciendo con esta consulta popular. Y le quiero preguntar lo mismo, Luis, pero desde el otro lado de la moneda. Desde la industria petrolera, ¿hay alternativas más amigables con el cuidado del medio ambiente o estamos definitivamente ante una industria que es contaminadora y allí no se puede hacer nada más? Toda actividad humana, toda actividad productiva con mayor razón y más aún toda actividad extractiva produce impactos ambientales. Pero para ello existen normas que establecen, por ejemplo, la obligación de realizar los estudios de impacto ambiental y las correspondientes medidas para mitigar y en algunos casos para compensar los efectos nocivos de la actividad productiva. ¿Sería necio negar que no existe impacto ambiental? No, eso no es posible. Pero mire usted, aquí sería el remedio peor que la enfermedad, porque tendríamos que buscar ampliar la frontera petrolera para sustituir los ingresos del ITT. ¿Por qué? Porque la propuesta del grupo de Yasunidos, y entiendo que es estudio de alguna economista distinguida, avalado por otros respetables economistas, pero parten de una falacia. Y la falacia simple y llana es que los ingresos permanentes, que son los tributos, no pueden reemplazar a los ingresos no permanentes, que son, por ejemplo, los ingresos de la explotación petrolera. Los ingresos permanentes van al gasto corriente y los ingresos no permanentes van a las inversiones. Es decir, aquí lo único que estamos haciendo al eliminar ingresos petroleros es eliminar inversiones del sector público, inversiones en salud, en educación, en seguridad, en vialidad, etcétera, etcétera. Ese es el gran dilema. Y entonces, ¿qué es lo que le correspondería al Estado central? Buscar recursos a través de ampliar la frontera petrolera, más petróleo, más búsqueda de petróleo. La explotación minera tendría que venir intensivamente. En definitiva, el remedio sería peor que la enfermedad. Pedro, yo quiero profundizar en su propuesta. Usted habla de eliminar exenciones tributarias, pero resulta que de la renta petrolera, las provincias amazónicas, los gobiernos autónomos descentralizados, municipios y prefecturas reciben una parte de aquello, y la propuesta que ustedes plantean, como señalaba Luis hace un momento, no podría destinarse directamente a estos municipios, a estas prefecturas, tendría que ir al presupuesto general del Estado. Y ellos, que como usted relataba hace un momento, tienen problemas hasta de servicios básicos, entonces, ¿cómo van, de dónde van a sacar para poder hacer lo que deberían hacer? Lenin, parece como lo que usted está diciendo es que estamos planteando detener la actividad extractiva en el Ecuador. No. Estamos hablando de un bloque petrolero específicamente. No podemos desconocer, Pedro, que habría, sin duda, si vamos a cerrar una parte de la extracción petrolera, vamos a generar un impacto.
Sí, ese impacto representa menos del 0.5% del presupuesto general del Estado y, como he demostrado, es fácilmente reemplazable con un decreto. El presidente podría hacer un decreto para justamente reducir las extensiones tributarias en menos al 10% más rico y obtendríamos 4 veces lo que obtenemos del ITT. Ese, como le decía, es una propuesta. Otra propuesta es justamente sobre el tema de turismo comunitario, que es el quinto rubro de exportación en el Ecuador y que justamente estamos perdiendo con las actividades extractivas. La posibilidad de hacer turismo en lugares tan importantes como el Yasuní, que les decía, es el lugar más biodiverso del mundo, se está viendo minada por la contaminación petrolera, por la deforestación que implica también la actividad extractiva, por todo lo que trae el petróleo a esta zona. Entonces creo que es importantísimo tomar esto en cuenta y, como decía antes, Lenin, las provincias amazónicas van más de 50 años con explotación petrolera y no han salido de la pobreza, tienen los niveles más altos de desnutrición, tienen problemas de salubridad, ni siquiera tienen agua potable. ¿De qué beneficio económico estamos hablando, Lenin? Sí, y estamos hablando también de muy malos administradores de los recursos públicos. Puede venir el dinero de donde sea, puede venir del turismo, puede venir del petróleo, puede venir de las exportaciones tradicionales o de las no tradicionales, pero si hay malos administradores, pues igual la situación se mantiene invariable. Luis, ¿cómo se escoge si no hay una alternativa programada de desarrollo? Esto no se trata simplemente de cerrar los pozos petroleros, en este caso del bloque 43, se trata de avanzar hacia una transición energética, pero ¿existe un programa, existe un plan concreto, ordenado, con fechas, con objetivos definidos que nos permitan decir, ok, vamos hacia ello y que todo esto no quede únicamente en una iniciativa aislada? Mire, Lenin, este es un problema vital, es un problema de fondo. El Ecuador nunca ha tenido una política energética integral, nunca. Es hora de que tenga una política energética integral. Yo coincido con Pedro en el sentido de que es necesario programar ya, y debimos haberlo hecho desde hace años, una transición energética. Pero para la transición energética necesitamos recursos, y los recursos, los únicos que nos están dando estos recursos, ingresos no permanentes, los de la actividad petrolera, son los que tienen que permitir abrir el camino, preparar el terreno para una transición energética ordenada. Ese es un reto que tenemos nosotros por delante, pero obviamente que no ha existido en los poderes públicos, en los políticos, en quienes han estado manejando la cosa pública, una visión de estadistas para propiciar un acuerdo nacional en función de una política energética de largo plazo. Hay que ir hacia allá, hay que sembrar, hay que caminar, hay que ir construyendo con los recursos que genere la actividad petrolera. Pedro, todos queremos sin duda un planeta limpio, pero todos queremos también que el Estado tenga suficientes recursos para que haya escuelas, para que haya profesores y medicinas y carreteras en buen estado y buenos servicios públicos y que se paguen los sueldos a tiempo y se transfieran las rentas a los municipios, a las prefecturas. Todos queremos muchas cosas. Pero Pedro, ¿existe una propuesta real, integral, completa, como para deshacernos de algo y decir, ok, nos embarcamos desde hoy a una transición hacia la era post-petrolera, con fechas, con montos, con pasos a seguir? ¿Eso existe? ¿Eso está en construcción? ¿O hay que dar primeros pasos y luego vamos viendo en el camino cómo se hace? Bueno, yo creo que justamente lo importante de esta consulta popular, que como digo es ciudadana, tiene esa característica que nunca antes ha habido, es que estamos haciendo un debate. Precisamente que se nos permita hoy tener este espacio aquí para conversar sobre esto ya es un avance. Hacia allá estamos yendo, hacia esa transición energética que mencionaba el doctor Calero. Justamente eso es lo que estamos buscando con esta consulta popular, que hay un debate nacional, que las y los ecuatorianos tomemos una decisión responsable, si estamos de acuerdo con destruir el lugar más biodiverso del planeta, exterminar a los pueblos aislados que viven en el Yasuní, o más bien cambiar hacia una política de vida. Votar sí en la consulta popular representa salvar a la naturaleza, salvar al Yasuní y también protegernos a todos mismos y justamente decirle sí a nuevas alternativas económicas que existen, que cada vez hay más expertos que nos dicen una y otra alternativa y que nosotros hemos presentado aquí el día de hoy 2, pero hay muchas otras más que pueden justamente suplir la actividad extractiva, que como digo, más allá de
de si nosotros hagamos la consulta popular o no, el petróleo se está acabando en el Ecuador. Varios expertos petroleros dicen que en el 2027 Ecuador va a dejar de ser un país exportador de petróleo. Imagínese usted, 2027, eso quiere decir que todos los recursos que tengamos van a ser para consumo interno. Si hoy no tenemos este debate serio, basado en cifras reales, ¿no es cierto?, vamos a llegar a un momento en el que sí vamos a entrar en una verdadera crisis económica. Y eso es lo que estamos buscando evitar con esta consulta popular. Pedro, le iba a decir que me resume en 30 segundos por qué votar que sí. Lo acaba de hacer. Luis, ¿por qué votar que no? 30 segundos para ello. Definitivamente porque no es factible que destruyamos la economía nacional, que no vayamos a detonar la destrucción de la economía nacional, comenzando por restarle ingresos que en este momento son significativos. El ingreso petrolero implica para el país el 11% del Producto Interno Bruto, el 11%, así de simple. Luis Calero, experto petrolero, Pedro Bermeo, activista y vocero del colectivo de los Yasuníes. Gracias a ambos por acompañarnos esta mañana a debatir de manera abierta y respetuosa, en contacto directo sobre temas importantes sin duda para el futuro del país.